Hoy nos acompaña el exministro del gobierno, don Hugo Moldis, exministro de don Evo Morales. Él ha estado, ni bien pasó lo de noviembre del 2019, estuvo en la embajada mexicana, acompañado de varios otros ex colaboradores. Bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes y a través de ustedes pues con los televidentes que les siguen cada día, ¿no? Hemos dicho que don Hugo Moldis reaparece y comienza a hablar. Empezaremos por ahí, don Hugo. ¿Cómo fueron esos meses en la embajada? Porque evidentemente cada uno han estado dando su propia versión. Hemos escuchado por lo menos 4 versiones, pero también nos gustaría escuchar la suya. No voy a decir que fue placentero, obviamente. Fue muy duro. Fueron 360 días que podían haberse convertido en más. Yo estoy absolutamente convencido de que si el gobierno de facto convoca de inmediato elecciones, febrero, marzo, sí, quizá el resultado hubiera sido distinto. Porque no por nada ocurrió el golpe y no por nada se salieron con la suya. Pero subestimaron a este pueblo, prefirieron quedarse un tiempito más, y ese tiempito más, que fue un año, le permitió al movimiento popular rearticularse, recuperar la memoria larga. Y yo diría que desde mayo viene un punto de inflexión en el que el gobierno de facto empieza a tener cada vez más dificultades para reproducir el discurso con el que se instalaron el 12 de noviembre, que era el discurso de la democracia, el fraude, en fin, que terminó desmontándose porque lo que la gente veía era represión sistemática que no había ocurrido ni siquiera en muchos gobiernos militares en el pasado. Más de 1.500 personas detenidas, perseguidas, enjuiciadas por el solo hecho de protestar, por ejemplo, en las redes sociales. Pero bueno, volviendo a cómo vivimos, yo estuve en la cárcel antes, también por razones políticas, y yo sabía que cuando uno enfrenta una situación como esta, lo mejor es mentalmente prepararse sabiendo que va a ser muy larga la estadía, ¿no? Esa advertencia del gobierno de facto de que se van a quedar los 5 años, yo creo que hubiera ocurrido eso. Bueno, ahora, ¿sí? Don Hugo Moldis, después de todo lo que ha ocurrido, estas circunstancias que se han presentado, hablemos de lo que está sucediendo en el movimiento al socialismo. Hay gente del MAS que no lo quiere. Hay bloques revolucionarios que han enviado cartas inclusive, que han dicho, no queremos que continúe ese entorno palaciego. Y dentro de ese entorno lo han mencionado a usted. ¿Qué opina de eso? O sea, el entorno de Evo Morales. A ver, yo creo que el MAS es una pluralidad de posiciones políticas, ¿no? Yo nunca me he considerado del entorno de nadie, ¿no? Creo que hay mucha subjetividad en la interpretación que se hace sobre el papel que han tenido actores como quien les habla, ¿no? Que es natural, es decir, el golpe también sacó a relucir contradicciones que no es que no existían, solo que no se develaban, ¿no? Y las contradicciones no deben generar miedo. Las contradicciones tienen que ver más bien con posibilidades de dar saltos cualitativos, y en la política unos lo quieren, otros no lo quieren, unos lo admiran, otros no lo admiran. En fin, es decir, creo que es
es parte de la cotidianidad. Señor Moldis, yo desde que entró al set se lo ve diferente, ¿no? Está incluso, diría más, podría decir más delgado, se lo ve distinto. Sí, y en su discurso también se lo nota distinto. Usted era de un discurso muy duro. Recuerdo una agresión a una periodista, Carola Castedo, le dijo sinvergüenza. Cuando la prensa le pidió una rectificación, usted dijo la prensa no es inmune, redobló la apuesta. Pero yo ahora lo veo diferente. ¿Será que ha madurado sentimental y emotivamente Hugo Moldis y hoy se ha dado cuenta de que también muchas de las cosas que tuvo antes fueron prepotencias? No, y imagino que sí. Me imagino que todos rectificamos errores, pero también reafirmamos convicciones. Yo sigo siendo una persona absolutamente radical, ideológicamente. Creo que no hay posibilidades de construir otro mundo si no es fuera del capitalismo, y al capitalismo, por lo tanto, hay que derrotarlo, ¿no? Ahora, claro, esta es una aspiración de quienes no creen en el capitalismo, que sabemos que no va a ser de la noche a la mañana, ¿sí? Que hay un proceso largo, hay un mundo que hoy es mucho más complejo del que pensábamos, pero ante ese mundo complejo tenemos dos posiciones. La primera, la de doblegarnos, como lo han hecho muchos hoy pensadores que se doblegaron ante las seducciones del gonismo para adelante, y hay otros que reafirman su camino. Hay circunstancias concretas que explican la respuesta que yo le di a Carola Castedo. No me enorgullezco de tensión ni de pelea con nadie, pero creo que hay que los medios y los periodistas también, por lo tanto, también tienen que hacer un balance crítico y autocrítico sobre lo que han hecho bien. Y si lo que hicieron bien hay que reafirmarlo, pero también hacer un balance autocrítico sobre lo que hicieron mal. Bueno, en ese caso Carola Castedo estaba verificando qué era lo que había pasado, porque la llamaron, le dijeron que supuestamente había una irregularidad dentro de una mesa. Ella se acercó y ahí fue donde se generó el impasse que sorprendió a más de uno, y obviamente las críticas surgieron. Pero hablando sobre su carrera política, si de pronto lo invitan a retornar a un cargo dentro del mismo movimiento socialismo en la actualidad, ¿usted aceptaría al igual que Héctor Arce? A ver, quienes me conocen saben que el tener un cargo es algo que yo le he rehuido siempre. Es un tema de concepción, ¿no? Pero uno tiene que estar donde un proceso lo quiera encontrar, ¿no? Donde un proceso lo ubique. Yo estaré donde la historia me coloque, ¿sí? Y lo importante, déjame terminar esto, Miriam, porque creo que una de las autocríticas que debemos hacer colectivas, y es que el capitalismo no se lo combate solo desde el gobierno, ¿sí? Mientras no se construya poder desde abajo, es decir, gobierno desde arriba, poder desde arriba, gobierno y también poder desde abajo, va a ser muy difícil desmontar. Cuando uno ve zancadillas, peleas, codazos, cabezazos como en el fútbol para ser candidato a tal o cual cosa, o para ser designado para tal o cual ministerio, está reflejando una fetichización del poder, el creer que el poder solo se construye desde arriba. Eso pasa en el capitalismo. En una sociedad que apunte a superar el capitalismo, hay que construir el poder también desde abajo, así que es un tema de concepción. Por todo lo que nos está indicando, la pregunta de rigor: ¿cómo usted ve estos primeros 6 meses del gobierno del presidente Lucho Arce? A ver, no podemos entender 6 meses sin el paréntesis que hubo de un año, ¿sí? Porque no fue la continuidad de un gobierno a otro, del mismo signo, de la misma orientación político-ideológica. Hubo una interrupción no democrática, que combinó el viejo método de golpe de Estado de la década de los 60 y 70,
Fuerzas Armadas, con los nuevos tipos de golpe, que es la presencia de cierta institucionalidad, ¿no? Porque no cerraron la asamblea, pero sí, ¿no es cierto?, está claro que el eje de la política era el gobierno, y más que el gobierno en general, era el señor Murillo y el señor López amenazando, persiguiendo, reprimiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y una asamblea legislativa que al principio se desorientó, a pesar de tener mayoría, el movimiento al socialismo, y que después se puso a tono con la recuperación de los movimientos sociales y que felizmente evitaron, ¿no es cierto?, que el gobierno de facto se quedara más tiempo del que quiso, ¿no? Todos sabemos, que ustedes como periodistas lo saben, que ellos querían quedarse hasta febrero o marzo de este año. ¿Y estos primeros 6 meses? En agosto se les fue el sueño, ¿no? Y en octubre se consolidó, digamos, la victoria de... Entonces, en estos 6 meses, lo primero, varias cosas que tenía que hacer el presidente Lucho Arce. La primera, evitar que la economía siga cayendo. Y creo que lo logró, ¿sí? Yo creo que estaríamos en una posición económica difícil para el mundo por los efectos económicos que generó la pandemia, pero que en el caso boliviano se agravaron por el desgobierno del gobierno de facto, por así decirlo. Segundo, devolverle la confianza a la gente. En la economía, la mitad es lo que se ve, lo que se toca, pero la otra mitad es confianza, ¿sí? Y Lucho Arce le devolvió a la gente la confianza en la economía. Confianza que se la dio durante 14 años, el modelo económico más exitoso en Sudamérica, y ante eso no hay prueba en contrario, ¿sí? Interrumpida por el golpe, le devolvió la confianza y está sentando las bases de un crecimiento económico a partir, ¿no es cierto?, desde activar la inversión pública. No hay crecimiento si no hay inversión pública. Y en países como los nuestros, el Estado es el que hace mayor inversión. Entonces, durante un año dejamos de invertir en carreteras, en proyectos hidrocarburíferos, etc. Todo eso está empezando a invertirse y los efectos se van a ver en el mediano plazo, ¿no? La distribución de la riqueza, el bono contra el hambre, la devolución del IVA, y bueno, medidas como estas que le van inyectando plata a la economía, ¿sí? El modelo boliviano no solo ha funcionado por los precios de las materias primas, ha funcionado por la construcción del mercado interno, la generación de lo que llaman la demanda agregada y por lo tanto la circulación del dinero. Y eso es lo que estamos empezando a ver hoy. Señor Moldis, sabe que cuando anunciamos su presencia aquí, recibimos un montón de mensajes en el Facebook. Porque nosotros preguntamos, reaparece Hugo Moldis y pusimos, ¿qué opinas? Entonces la gente empezó a escribir y por supuesto que, como se imagina usted, el 50% de la gente, pregúntele el 21 de febrero, pregúntele el 21 de febrero, pregúntele el 2016. Porque usted ha sido importante en ese momento, si no me equivoco, liderando la campaña por el sí, no victoriosa, por un margen estrecho. ¿Y cómo ve ahora, a tantos años de lo que pasó, cómo ve que se haya persistido con la fórmula Evo Álvaro, siendo que el señor que está Luis Arce, el presidente, ganó holgadamente, ¿no? Ganó tranquilo, con una diferencia muy, muy clara por sobre el segundo? Uno pensaría que fue un grave error volverse a la repostulación. ¿Cómo lo ve Hugo Moldis a tantos años? ¿Sigue pensando lo mismo o cambió su forma de pensar? No, evidentemente la realidad es testaruda. Y es lo que cuenta, ¿no? La realidad es lo que es y no lo que uno quisiera que sea, ¿verdad? Y la realidad demostró que fue un error. En realidad varios errores. A ver, ¿cuáles? El primero, ir al referéndum. En un momento donde ya se percibía cierta desaceleración del proceso de cambio. Yo he escrito un libro sobre el golpe y ahí hago un balance político, ¿no? Porque los protagonistas del proceso de cambio empezaron a concebir solo la democracia
a partir de la representación y empezaron a dejar de lado la democracia como autodeterminación, por citarlos en esa baleta. ¿Sí? Es tan importante la democracia como autodeterminación, quizás es mucho más importante o tan importante como la democracia como representación. Lo demostró agosto del 2020. Si no había el bloqueo nacional de campesinos y la huelga, no había elecciones. ¿Cuándo se le gana a la derecha? ¿Cuándo Lucho Arce le gana a la derecha en las elecciones? Le gana en agosto. ¿Sí? Si no había ese bloqueo, no había elecciones en octubre. Si no había elecciones en octubre, Lucho Arce ganaba. Muy bien. Entonces, nos dejamos seducir solo por el concepto de democracia como representación, ¿sí? Y empezamos a dejar el trabajo político, el trabajo de relación con la gente, el trabajo de relación con las bases, pero no digo de una relación, porque relación el presidente Evo siempre la tuvo, pero estoy hablando de una relación más política, ¿sí? Es decir, de una y otra manera nos burocratizamos, habría que decirlo. ¿Sí? Nos burocratizamos, que es normal que eso ocurra en cualquier proceso de cambio, ¿no? O en cualquier revolución, es normal. Lo importante es rectificar los errores, que es lo que yo creo que evidentemente ha ocurrido desde antes de las propias elecciones del 2020. Y me voy a quedar con eso, don Hugo. Gracias por su tiempo, realmente nos están correteando con los minutos, pero vamos a tener otra entrevista más adelante, porque lo que usted hoy día ha señalado, revelador, nos dejamos seducir por el concepto de democracia. Y lo que usted ha señalado, se cometieron muchos errores, coincide con lo que había dicho en su momento también Héctor Arce Saconeta. Le agradezco mucho. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, don Hugo. Que le vaya muy bien. Gracias por acompañarnos.